Segunda carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5 y el versículo 16, dice de la manera siguiente: estad siempre gozosos. Dice, estad siempre alegres o gozosos. Luego el 17 dice, orad sin cesar. Y el 18 dice, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Son versículos muy cortos que nos hablan de tres actitudes que nosotros los creyentes deberíamos de tener y practicar. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Se ha dado cuenta usted el poder que tienen las costumbres? ¿Alguna vez se ha preguntado qué influencia ejercen esas costumbres en nuestra vida? Déjeme decirle que las costumbres que formamos en nuestra vida o vamos formando en nuestra vida afectan nuestro crecimiento espiritual, muchas veces afectan nuestro crecimiento emocional. Las costumbres que vamos desarrollando tienen mucho que ver con el destino que nosotros tomamos en la vida. A veces tenemos algunas costumbres que nos van a llevar a un destino que quizás no va a ser favorable para nosotros. Quizás otras veces esas costumbres nos van a llevar a buen término. Pero la mayoría de las costumbres, muchas veces que hemos aprendido a través de los años, a través del tiempo, y muchas veces quizás las aprendimos de nuestros padres, de nuestros familiares, han sido costumbres que no son buenas, que nos pueden o nos están conduciendo hacia un lugar equivocado. Ahora, cambiar nuestras costumbres implica trabajo y disciplina. ¿A cuántos de ustedes les cuesta o le ha costado cambiar ciertas costumbres que usted tenía en la vida? Y quizás algunas de esas costumbres todavía usted está trabajando con ellas, todavía usted de vez en cuando las hace, ¿no? Porque las costumbres que nosotros comenzamos a desarrollar en la vida van a implicar disciplina, y las disciplinas muchas veces nos cuestan llevarlas a cabo. Pero hoy en esta noche le quiero hablar de tres actitudes que Dios nos llama y nos invita a desarrollar para alcanzar el éxito en nuestra vida. Tres actitudes que nos van a ayudar para que nuestra vida sea una vida exitosa. En el pasaje que nosotros leímos, en la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica, en el versículo 5, capítulo 5, y versículo 16 y el 18, dice, estad siempre gozosos. ¿Cómo debemos de estar nosotros? Siempre gozosos, todo el tiempo felices. Sigue diciendo también en el 17, orad sin cesar. El 18, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Cristo, en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba llegando al final de esa carta que escribió a esa iglesia en Tesalónica. En estos tres cortos versículos nos deja tres claves para nuestro caminar cristiano, o nos deja esas enseñanzas o ese consejo para todo creyente. Esto es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos, que tengamos una vida alegre, una vida gozosa, y que oremos en todo tiempo y que demos gracias a Dios también en todo tiempo. No solamente demos gracias a Dios cuando las cosas están bien, sino que también demos gracias a Dios en medio de las situaciones que no están bien para nosotros. También nos dice que debemos de orar cuando las cosas estén bien, no solamente cuando las cosas estén mal. Porque muchas veces nosotros estamos pasando una situación
y comenzamos a orar. Cuando estamos en una dificultad, cuando estamos en medio de un problema, entonces nos acordamos de Dios. Pero cuando estamos disfrutando la vida, que no hay problemas, que no tenemos ninguna dificultad, como que nos olvidamos de Dios y nos dedicamos a otras cosas. No nos acordamos de que Dios está ahí. Pero ese es el consejo que nos da el apóstol Pablo. Dice, orad sin cesar, orad todo el tiempo. Demos gracias a Dios en medio de los momentos difíciles y también en medio de los momentos angustiosos. Dice, estar alegre solamente cuando todo el tiempo. Pero ¿qué sucede muchas veces con las personas? A veces cuando estamos pasando una tristeza, una angustia, es muy complicado, muy difícil, estar gozoso, estar contento, ¿no? Estar diciendo gracias, Señor, porque mira este gozo que hoy tengo en medio de este problema. Es difícil, ¿verdad que es difícil hacer eso? Cuando hemos perdido cosas, cuando hemos perdido un familiar, cuando se nos han ido ciertas situaciones, se nos va el gozo, se nos quita esa sonrisa que tenemos, se nos quita esa alegría que hay en nuestro rostro. Pero el consejo del apóstol Pablo dice, estad siempre gozoso, siempre alegre, orando y dando gracias a Dios en todas las cosas que nos pasan. Qué consejo más tremendo, hermano, que si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, si nosotros lo comenzamos a practicar y a vivir, vamos a experimentar el poder de Dios en nosotros, vamos a experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a poder salir de nuestras situaciones y alcanzar una vida de prosperidad, una vida victoriosa, una vida llena de abundancia de Dios. Siempre gozoso, siempre orando y siempre dando gracias a Dios. Pablo le escribe a esta iglesia que estaba pasando por dificultades, una iglesia que estaba viviendo momentos difíciles. Y el primer punto que nosotros debemos de practicar o la actitud que nosotros debemos de tener es elegir el gozo. Diga a su vecino, elige el gozo en todo tiempo. Dice, está siempre alegres. Me gusta esto que el apóstol Pablo dice, está siempre alegres. Pero alguien podría preguntarse, ¿cómo puedo estar alegre todo el tiempo, pastor? ¿Cómo puedo estar gozoso en todo tiempo? La vida tiene sus momentos, ¿no es cierto? La vida tiene sus momentos felices y también tiene sus momentos de tristeza. La vida tiene esos momentos donde todo va bien y estamos contentos, ¿no? También la vida la vamos a encontrar que tiene esos momentos de angustia, esos momentos de tristeza. Pues ahí también nosotros los creyentes debemos de estar gozosos y no tristes, no angustiados. Porque cuando nosotros comenzamos a experimentar ese gozo que Dios da, es entonces que nosotros comenzamos a poner nuestra confianza más cerca en Dios. Y en el transcurso de un solo día, por ejemplo, nosotros podemos experimentar diferentes momentos. Por ejemplo, en la mañana podemos levantarnos contentos. Quizás usted se levanta a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana usted se arregla, se va para el trabajo, está bien contento, está escuchando noticias o está escuchando alguna música y usted feliz anda ahí bailando mientras se va para el trabajo, arranca su carro y de repente en la esquina alguien le golpeó y se fue. ¿Qué se fue? Se fue el gozo. Y usted dice, ¿cómo me pudo haber pasado esto a mí? ¿Cómo es posible? No, en un solo día, muchas veces en momentos, en minutos, nosotros podemos estar contentos y de repente poder estar otra vez o estar tristes. En un solo día podemos experimentar dos situaciones, una contento y la otra enojado, ¿no? ¿Cómo podemos estar entonces nosotros siempre alegres? ¿Cómo nosotros podemos tener siempre un gozo en nosotros? Es importante comprender que aquí no estamos hablando de aparentar una felicidad que no sentimos, ¿no? Cuando estamos en un momento difícil,
A veces hay gente que aparenta estar contento. A veces las personas cuando están pasando por un problema y uno les pregunta, ¿cómo te va? Pues en victoria, bendecido y estoy contento. Muchas veces la gente trata de aparentar cierta felicidad. Pero nosotros tenemos que comprender algo muy importante acerca del gozo. El gozo verdadero no depende de las circunstancias, porque muchas veces nosotros nos sentimos gozosos cuando la circunstancia está a nuestro favor. Una persona puede sentirse feliz porque, bueno, tiene trabajo, tiene salud, tiene dinero, tiene familia, lo tiene todo. Aparentemente está bien su vida y puede aparentar que hay gozo en esa persona, pero el gozo verdadero, aquel gozo que la Biblia nos habla, es aquel gozo que no se termina, que no se va en medio de problemas, en medio de las adversidades, un gozo que no lo perdemos. Y ese gozo es que la Biblia nos está invitando a que nosotros tengamos todo el tiempo y que nosotros también lo desarrollemos. Un gozo que no va a depender de mi situación como estoy viviendo, sino que ese gozo va a depender de mi confianza en Dios. Entonces, para tener ese gozo en la vida, para tener ese gozo permanente en la vida, tenemos que depender de Dios siempre, no de las circunstancias, porque la gente depende muchas veces de las circunstancias, y cuando yo dependo de las circunstancias, cuando se termina esa aparente bonanza, entonces viene la tristeza. Y cuando tengo lo suficiente estoy alegre, pero de repente se me termina y estoy triste. Entonces nuestra vida no tiene que depender, nosotros como creyentes no tenemos que depender de las circunstancias para estar alegres. No tenemos que poner las circunstancias como un mecanismo o algo que nos empuje para encontrar felicidad. No es producto el gozo verdadero, no es producto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El gozo viene de lo que tenemos y de lo que somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Herederos de las promesas. Allá dijeron, más que vencedores. Cuando nosotros tenemos esa convicción, cuando nosotros tenemos esa identidad de quiénes somos en Cristo Jesús, podrán venir las adversidades, podrán venir los problemas, pero mi identidad me va a decir quién o de quién nosotros dependemos. Nuestro gozo está en Dios, nuestra confianza está en Él. Ese es el gozo que debe tener el creyente, ese es el gozo que cada cristiano debe de experimentar. Y eso es lo importante, que tenemos que escoger entre tener gozo o estar tristes. Yo no sé cómo hoy usted vino, yo no sé cómo hoy se levantó, pero yo escogí este día estar gozoso. A pesar del frío, a pesar de lo que me sucedió, a pesar de lo que yo viví, yo determiné estar gozoso. Porque hay gente que se levantó y quizás se levantaron enojados por algo que les pasó anoche. Quizás se levantaron amargados por algo que les dijeron. O sea, condicionaron su actitud de acuerdo a lo que les estaba pasando. Pero el creyente que confía en Dios, si alguien le dijo algo, si alguien le quitó algo anoche o perdió algo o qué sé yo, alguien intentó quitarle la felicidad o quitarle el gozo. Cuando usted se levantó dijo, no, yo he determinado en este día ser feliz. Yo he determinado en este día, no importa quién me haya abandonado, no importa quién se haya ido, no importa qué amigo haya perdido, no importa quién no me haya contestado, pero yo determiné sentir el gozo de Dios. Yo determiné experimentar el gozo de Dios, hermano.
El creyente verdadero, el creyente que confía en Cristo Jesús, va a determinar que el gozo, que la felicidad siempre esté en su corazón. Algo que nosotros debemos de aprender. Son cosas que nosotros debemos de practicarlas siempre. Pero, pastor, a veces qué complicado, pastor, es. Qué difícil, pastor, es cuando no hay razón para estar feliz. No hay. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia. Un cristiano que ha aprendido a confiar en Dios. Un cristiano que sabe quién es Él en Cristo Jesús. Un cristiano que ha depositado su confianza, sus esperanzas en Dios. Es un cristiano que podrán venir tormentas a su vida, podrán venir muchas cosas adversas, pero siempre va a estar tranquilo, feliz. Y nosotros los creyentes debemos de tener ese gozo. No importa, hermanos, si la gente no nos aprecia, no nos saluda, si la gente no nos trata bien. Nosotros los cristianos no debemos de perder ese gozo que el Señor nos ha dado, ¿no? Porque el enemigo está tratando de que nosotros perdamos el gozo que Dios nos ha puesto. Él nos pone situaciones, nos lleva por circunstancias y está tratando de que nosotros comencemos a perder ese gozo que Dios nos ha dado. Nosotros encontramos un ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Mientras predicaba el apóstol Pablo juntamente con Silas en la ciudad de Filipos, la Biblia nos narra que fueron arrestados y puestos en la cárcel. Y ahí estaban presos. Ahí los tenían, los habían metido allá en el calabozo, amarrados. Imagínense, me imagino yo que en ese tiempo las cárceles no eran como las que son en estos tiempos, especialmente en este país, ¿no? Que aquí a una persona lo meten a la cárcel y es como que lo llevaran a un hotel, ¿no? Con televisión, buena cama, baño, todo, cepillo de dientes, todo. Imagínense, en la época del apóstol Pablo, no eran las cárceles de esa manera. Así que a Pablo lo toman preso y lo llevan a la cárcel juntamente con su compañero de trabajo, con Silas. Y allá estaba Pablo en la cárcel. Y como a la medianoche, en esa oscuridad, porque imagínense, en ese tiempo no había electricidad como aquí hoy las cárceles tienen. Usted enciende un foco o lo apaga si quiere luz o no quiere, o quiere luz, usted tiene la luz ahí. Pero en ese tiempo los metían allá en esa oscuridad donde solamente los grillos, me imagino yo, que cantaban. Qué tristeza de haber sido, hermano. Qué tremendo de haber sido estar escuchando. ¿Usted ha escuchado alguna vez los grillos cantar? Tienen un canto deprimente. Imagínense, ¿saben cuáles son los grillos? Algunos. ¿Lo conoce usted? ¿Lo conocen en México? ¿En Guatemala? ¿El Salvador? ¿Honduras? Bueno, todos los conocemos. Imagínense, solamente los grillos, se oía el ruido y el canto de los grillos. Pero Pablo y Silas, en medio de esa oscuridad, ellos decidieron cantar, hermano. ¿Quién iba a cantar en medio de esa circunstancia que estaban viviendo? Ellos no sabían qué les iba a pasar el siguiente día. Ellos no estaban pensando en qué les iba a suceder el siguiente día. La Biblia dice que ellos comenzaron a cantar. Y a medianoche comenzaron a decir, Dios, no importa dónde estamos. Me imagino yo que eso estaban diciendo. No dice la Biblia qué es lo que cantaban. Me imagino que cantaban los coritos aquellos. En el poder de Dios. No sé cuáles cantaban. Pero lo que sí la Biblia dice que ellos cantaban. Qué ejemplo más tremendo para nuestras vidas, hermano. Estaban pasando por una circunstancia, estaban presos, no sabían lo que les iba a pasar y ellos estaban cantando. Ahora, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si hubiéramos estado en la situación del apóstol Pablo? ¿Qué hubiéramos hecho, hermano? ¿Qué hacemos cuando
algo nos pasa, nos ponemos a llorar y comenzamos a decir, Dios, ¿por qué me ha sucedido esto? Dios, ¿a dónde estás? Mira, yo voy todos los días a la iglesia que hay servicio y mira lo que me pasa. Dios, como que ya no vale la pena seguirte buscando porque mira dónde me han traído y en estas condiciones. Quizás así hubiésemos respondido algunos de nosotros, pero aprendemos del consejo del apóstol Pablo, que él, juntamente con Silas, su compañero, no perdió ese gozo. Se pusieron a cantar en medio de aquella cárcel. Sus circunstancias en las cuales estaban ellos viviendo no eran buenas. No sabían lo que les iba a pasar el siguiente día. Pablo y Silas tenían gozo aún en medio de aquella situación mala que estaban viviendo. Ellos eligieron gozo. Ellos eligieron estar felices en medio de aquel problema. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos triunfar en la vida. Tenemos que escoger tener gozo en medio de los problemas. Tenemos que escoger ser felices en medio de las situaciones adversas, hermanos. Porque muchas de las cosas que nos pasan en un día son problemas. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos problemas tuvo este día? Más de alguno me va a contar un problema que estaba difícil, pastor. Más de alguno tuvo un problema este día. Quizás con, no sé, con el maestro, quizás con el vecino, quizás con el compañero de trabajo, quizás con el jefe se peleó y usted dice, mañana no regreso más a trabajar y se le fue el gozo. Mire, tranquilo, que no se le vaya ese gozo. Usted regrese a trabajar si no lo han despedido y si ya lo despidieron, pues entonces mire, Dios le tiene otro mejor, pero no pierde el gozo. Pero no pierde ese gozo, no se ponga ahí o así como. Aprendamos de esa historia que Pablo eligió gozarse en Dios en vez de llorar. Pablo bien pudo decir y después yo, Dios, mira, yo he estado predicando tu evangelio, he dejado todo por servirte y mira cómo me estás pagando. Pablo no dijo eso, no tomó esa actitud, sino que fue al contrario. La actitud de Pablo y Silas fueron, Silas, ¿te sabes algún coro que vamos a cantar? No sé, comenzaron y algo maravilloso pasa, hermanos, cuando nosotros decidimos gozarnos en Dios y en vez de quejarnos le expresamos a Dios quién Él es. Ellos decidieron confiar en Dios. Lo mismo nosotros, hermanos, decidamos confiar en Dios. En medio de un problema, decidamos confiar en Dios. ¿Qué otra actitud nosotros debemos de desarrollar para tener una vida victoriosa? Enfatizar la oración. Pablo dice ahí en esa carta a Tesalónica, oren sin cesar. En otras palabras, Dios nos llama a hacer de la oración una costumbre en nuestra vida. No es que nosotros vamos a andar orando todo el tiempo en el trabajo, Señor, estoy aquí, ayúdame. Señor, no vamos a andar así, ¿no? Lo que la Biblia nos está invitando es que nosotros debemos de desarrollar una actitud, una disciplina para orar todo el tiempo. No es que nos vamos a ir a encerrar todos los días de nuestra vida y vamos a pasar allá metidos como un ermitaño en una cueva, encerrados. No, lo que nos está invitando aquí la Biblia cuando dice orar sin cesar es que nosotros desarrollemos una disciplina de oración. Y eso es lo que estamos animando los días martes en las clases, ¿no? Que nosotros dediquemos tiempo para orar a Dios. Al menos unos 5 minutos al levantarse, al acostarse, al comer, en cualquier época o en cualquier tiempo del día. Que tomemos unos 5 minutos para dedicárselos a Dios, decirle, Dios, dirígeme en lo que voy a hacer. Mira, tengo una entrevista en unos 20 minutos. ¿Qué tengo que decir? Dios, ayúdame.
O si no tenemos ningún problema, decirle: Dios, muchas gracias por este día, gracias por todo lo que me has dado, gracias por todo lo que ha pasado en mí. Pero debemos de desarrollar esa disciplina de orar todos los días. Por eso que el apóstol Pablo dice: orad sin cesar. Que desarrollemos esa disciplina de encomendarnos a Dios, de comunicarnos con Dios, al menos unos 5 minutos todos los días, mi hermano. Porque la oración es la manera en la cual nosotros nos comunicamos con Dios. No es algo mecánico que vamos a agarrar ahí y vamos a decir: hoy la oración de este día, la oración del siguiente día, la misma oración y la misma oración. No, no es así. Orar es hablar con Dios. Es contarle sus problemas a Dios. Es contarle a Dios lo que a usted le está pasando en el día a día. Decirle: Dios, esto me está sucediendo. Dios, me siento triste. Dios, me siento enojado. Eso es la oración, es tener esa comunicación abierta con Dios. Una vida llena de oración es una vida donde la oración es algo práctica del día a día. No es de cada semana, no es de allá cuando me acuerdo o de allá cuando tengo problemas. ¿Cuántos cristianos hay que oran simplemente cuando tienen un problema? Muchos, hay muchos. No nos acordamos de Dios mientras no estemos en un problema. Nos levantamos, cada quien en sus quehaceres, no se acuerda de Dios, pero cuando nos vienen los golpes, ay, Dios, te necesito tu ayuda. No, nuestra vida como creyente debe ser una vida continua de oración. Ese es el consejo que nos da el apóstol Pablo. Y si nosotros queremos ser triunfadores en Cristo Jesús, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios para nosotros en el día a día, tenemos que hablar con Dios. Tenemos que tener una comunicación abierta con Dios. No es solamente cuando venimos a la iglesia. No solamente es cuando cada semana que nos reunimos. Debe de ser diario. Esa comunicación con Dios tiene que ser una comunicación que fluya en el día a día. Debemos de tener una vida llena de oración, donde debe de ser algo espontáneo en nosotros. Orar, dice el apóstol Pablo, siempre. Siempre. No dice: de vez en cuando. Cuando tengas problemas, entonces hay que orar. No, dice siempre. Orar siempre, sin cesar, quiere decir. Sin cesar quiere decir siempre. Todo el tiempo. Y número 3, acuérdense, son 3 cosas que nos ayudan a tener una vida exitosa. Número 1, vamos a repasar: tener gozo. ¿Cuándo? ¿Cuando las cosas estén bien? No, siempre, todo el tiempo. ¿Cuándo vamos a orar? ¿Cuando las cosas vayan bien o cuando vayan mal? Siempre, todo el tiempo, orar sin cesar. Y número 3, expresar gratitud. Estar agradecido, hermano. Esas son las actitudes o costumbres, si le vamos a llamar así, que nosotros debemos de desarrollar. Pero muchas veces nosotros tenemos costumbres diferentes a las que la Biblia nos enseña. Muchos quizás tienen la costumbre de, qué sé yo, ¿no? Hay muchas costumbres que nosotros hemos aprendido. Y algunas costumbres no son buenas, porque dijimos al inicio que hay ciertas costumbres que nos llevan a un destino en el cual nosotros no quisiéramos terminar. Hay ciertas cosas que nos arrastran hacia lugares o situaciones que más adelante vamos a tener que pagar las consecuencias. Ciertas cosas, y esas hay que irlas dejando.
Esas hay que irlas reemplazando. ¿Por cuáles? Por esta. Mire, estar siempre gozoso en medio de los problemas y donde también no hayan problemas. Orar siempre. Ser agradecido cuando hay suficiente comida en la nevera, cuando hay suficiente dinero en el banco. Ser agradecido, dice el apóstol Pablo, todo el tiempo. Tener esa gratitud, hermano. Ahora, escuche bien esto y analicemos con mucho cuidado lo que Dios nos dice por medio de su palabra. No dice que den gracias por toda situación, ¿verdad que no dice así? Ustedes se fijan en lo que dice la Biblia ahí. No es que nosotros demos gracias cuando estamos enfermos. Señor, muchas gracias por esta enfermedad. Señor, muchas gracias porque perdí el trabajo. Señor, muchas gracias porque tengo problemas. Señor, muchas gracias porque se me arruinó el auto. O sea, si nosotros analizamos bien, Dios no nos está diciendo aquí en su palabra que demos gracias por toda situación. Sino que demos gracias en toda situación. Diferente por toda, en toda situación. Es muy diferente lo que la Biblia nos está tratando de enseñar. Porque podrá haber gente que diga, Señor, muchas gracias por el problema que tengo, Señor, muchas gracias, yo sé que me vas a ayudar, pero muchas gracias por mi enfermedad. Dice, en toda. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Le ha tocado a usted pasar por algún día malo? ¿Le ha tocado a usted vivir en un día que todo le ha salido mal? Todo. Usted dice, no sé lo que me pasa. Que este día no he visto el sol. Este día no me ha calentado, pero ni la calefacción. ¿Ha pasado usted en algún momento así? Posiblemente ha tenido que vivir esos días donde no han sido o no ha sido nada bueno. Entonces Dios no nos está llamando a decir gracias por ese día malo, sino que Dios nos está invitando a darle gracias a Él a pesar de ese día malo. A pesar de ese problema, muchas gracias, Dios. Eso es tener esperanza. Eso es tener esa fe y confiar en Dios, que en medio de ese problema Él me puede sacar adelante. Y darle gracias a Dios en medio de ese problema. No por ese problema, sino que en medio de esa circunstancia decirle muchas gracias, Dios, porque yo sé que a pesar de lo que estoy viviendo, tú me amas. A pesar de lo que está pasando conmigo, tú me sostienes y me proteges. Ahora, tampoco nos estamos refiriendo aquí a tener una mente positiva. Como hay gente por ahí, piense positivo, nada le va a pasar. Es una cuestión psicológica o de la tendencia psicológica. Hay gente que dice, yo puedo caminar por ahí, yo sé que nada me va a pasar, nada me va a pasar, nada me va a pasar y no me pasará nada. No se trata de eso, hermano. No se trata de eso, se trata de confiar en Dios. Acuérdense que nosotros los creyentes vamos a tener circunstancias. Por más que pensemos positivo, vamos en algún determinado momento de nuestra vida, vamos a pasar por dificultades.